Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del capítulo Room for Ruby de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Garnet dice que su deseo era que apareciera otra estrella fugaz para que Steven pudiera tener un deseo, a lo que inmediatamente aparece otra estrella fugaz que resulta ser Navy. Esto parece indicar que Garnet había usado su visión futura previendo la llegada de otro objeto desde el cielo. Es muy sorprendente que Navy, una rubí que llevaba mucho tiempo naufragando en el espacio sin una dirección fija, haya aterrizado justo enfrente del templo de cristal. Para poder darle una explicación a esto, necesitamos recordar qué sucedió la última vez que vimos a las rubíes en el capítulo Adventures in Light Distortion. En este capítulo, Steven y las Crystal Gems chocan contra Doc e inmediatamente después se estrellan contra Navy y Army, que parece que estaban intentando tomarse de las manos. Esto es muy curioso, ya que en Bubble, Navy y Army fueron proyectadas hacia la misma dirección, explicando por qué estaban a punto de tomarse de las manos. Sin embargo, Doc fue proyectada en dirección contraria, lo que parece indicar que las rubíes descubrieron alguna forma de acercarse una de la otra, tal vez saltando de meteorito a meteorito, o también existe la posibilidad de que se encontraron por pura casualidad. Tomando esto en cuenta, se nos ocurren 3 escenarios en los que Navy haya podido llegar a la Tierra. 1. Cuando las Crystal Gems chocaron contra las rubíes, accidentalmente cambiaron la trayectoria de Navy enviándola directo hacia la Tierra. Sin embargo, no estamos muy convencidos de esta opción, ya que cuando chocaron contra Doc, ella también fue enviada a la misma dirección y no la vimos estrellarse en la Tierra. Y aunque algunos pudieran decir que la primera estrella fugaz era Doc, nosotros no lo creemos, porque su estela es azul, a diferencia de la estela de Navy que era roja. 2. Después de haber sido golpeadas por las Crystal Gems, las rubíes se juntaron y decidieron enviar a una de ellas encima de un meteorito para recuperar la nave. Incluso, es posible que escogieran a Navy a propósito por su personalidad alegre y por lo tanto sería de la que menos desconfiarían Steven y las gemas. Doc y Army empujaron el meteorito junto con Navy, enviándola directo hacia la Tierra. Incluso pudieron haberse fusionado ellas dos para tener mayor fuerza. Si eso es verdad, podría explicar por qué primero aparece una estrella fugaz de estela de color azul, que sería el meteorito en el que venía Navy. O 3. Simplemente fue pura casualidad que Navy llegara a la Tierra exactamente enfrente del templo de cristal, justo cuando Steven y Garnet estaban mirando el cielo. Cuando Navy se estrella contra la Tierra, durante unos cuantos frames podemos ver que adquiere la misma pose del legendario Yamcha, cuando después de una ardua lucha, murió valientemente durante la saga de los Saiyajins en Dragon Ball Z. Es increíble que Navy haya sobrevivido al impacto de una caída desde el espacio exterior hasta la Tierra y que no haya perdido su forma física ni que su gema se haya roto. Garnet hace referencia al capítulo Bubble, cuando menciona que una rubí intentó apuñalar a Steven, lo que nos da a entender que Steven le contó todo lo sucedido con Nightball en aquel capítulo. Vemos que Lápiz y Peridot están viendo el amanecer y más adelante Navy menciona que el día de hoy fue cuando llegó a la Tierra. Esto significa que en el capítulo transcurrió solo un día. Navy aterrizó por la madrugada. Durante el amanecer conoció a Lápiz y Peridot y a lo largo del día aprendió las costumbres de la Tierra. Se revela que a Lápiz le gusta dormir e incluso ronca mientras está dormida. Hasta el momento, ella y Amatista son las únicas gemas que sabemos que duermen por gusto. En el pizarrón de Peridot podemos ver varios dibujos. El primero es de una bandera que es una posible referencia al programa Campaigning Hearts, cuya bandera es una versión modificada de la bandera de Canadá y que la hemos visto en el programa y en el granero. El segundo es un corazón, haciendo referencia a que el amor es un tema importante para las Crystal Gems y Steven. El tercero es una televisión, haciendo referencia al hecho de que Peridot y Lápiz les gusta mucho ver la televisión, sobre todo Campaigning Hearts. El cuarto es un marcianito, haciendo referencia al marcianito de la cumbia. Ok, no, es una referencia al marcianito que le gusta mucho a Peridot. El quinto es la gallina, que es una referencia cuando Peridot leyó el chiste de la gallina en el capítulo Fecha de Registro 7.15.2. Y el sexto parece ser el planeta Tierra. En el marcianito del pizarrón podemos ver una gema como la de Peridot en su frente, dando a entender que ella se identifica con el marcianito, como lo menciona en el capítulo Too Short to Ride. La conversación que tienen Peridot, Lápiz y Navy nos revela información muy importante e interesante del planeta hogar. Peridot menciona que en la Tierra el sol siempre está dando calor, hasta que ya no. Esto es una clara referencia al día y la noche, a lo que Navy se asombra, dando a entender que en Homeworld siempre es de día. Nosotros investigamos sobre la posibilidad de un planeta donde siempre es de día y encontramos un caso real.
A 340 años luz de la Tierra, en la constelación Centauro, se encuentra HD 131399 AB, un planeta cuyo sistema está conformado por 3 estrellas, lo que hace que durante los 550 años que dura la órbita de este planeta, 140 años sean días completamente soleados, sin ninguna noche. De hecho, este tipo de sistemas con múltiples estrellas son tan comunes como los sistemas de una sola estrella, por lo que es probable que Homeworld pertenezca a un sistema de múltiples estrellas. Además, esta característica del planeta hogar podría ser una referencia al planeta Kalgash de la novela Anochecer de Isaac Asimov, en la que se habla de un planeta en el que siempre es de día gracias a sus 6 estrellas, y que cada 2049 años se produce un eclipse lunar el cual deja al planeta en completa oscuridad entre 9 y 14 horas, lo cual hace que los habitantes hagan revueltas que destruyen su civilización debido a que se volvieron locos al ver por primera vez el cielo nocturno. Por otra parte, Lapis menciona que el planeta Tierra tiene clima, a diferencia del planeta hogar, que no lo tiene. De hecho, Lapis usa la lluvia para ejemplificar el concepto de clima, a lo que Navy se sorprende porque no conoce lo que es la lluvia, así como sucedió con Peridot en el capítulo When It Rains. Esto parece indicar que en el planeta hogar el clima no varía, siempre es el mismo y por lo tanto no existe la lluvia. Pero antes de explicar esto, es importante definir qué es clima. El clima se puede definir como el estado de la atmósfera con respecto al viento, temperatura, nubosidad, humedad, presión, etc. El clima de la Tierra se produce por 3 factores principales. 1. La rotación del planeta, lo cual genera el viento. 2. Las variaciones de la temperatura. Y 3. La humedad, los cuales generan nubes y lluvia. Las condiciones que debe tener un planeta para que éste no tenga clima es que no debe tener ninguna fuente de calor, ya sea interna o externa, y tampoco debe tener humedad atmosférica. Si se cumplen estas 2 condiciones, este planeta solamente tendría viento. Entonces, no sería posible que Homeworld pertenezca a un sistema con múltiples estrellas y al mismo tiempo no tenga clima, pues estas estrellas son una fuente externa de calor, lo cual haría que sí se tuviera un clima. Por lo que hemos llegado a la conclusión de que Homeworld tiene un ambiente artificial en el que las diamantes controlan que siempre sea de día, ya que las gemas no necesitan dormir y se les facilitaría más trabajar durante el día que durante la noche. También controlarían que no hubiera clima en el que se presenten lluvias o desastres naturales, lo cual también podría afectar la realización de sus actividades. Esta idea no es muy descabellada porque ya lo hemos visto anteriormente en la serie. En el capítulo de Zoo vemos que el ambiente en el que viven los humanos es completamente artificial, desde la comida hasta el cielo, son controlados por las gemas, por lo que no sería una sorpresa que las diamantes usen este tipo de tecnología en su propio planeta, y hasta en los otros planetas que han sido colonizados para mejorar la productividad de sus súbditos. El botón que presiona Steven parece ser una especie de sistema de seguridad de Roaming Eye que protege a los pilotos con unos tubos transparentes mientras todo intruso es evacuado de la nave por la puerta principal. Sin embargo, es muy curioso que este botón se encuentre muy lejos de la piloto. Es posible que cada asiento tenga este botón y así cualquier rubí pueda activarlo, pero Navy le pidió a Steven que presionara este botón en vez de presionar el que tenía ella porque es una maldita psicópata. Navy se roba la nave y es casi seguro que rescatará a las demás rubíes. Sin embargo, de aquí pueden resultar 2 posibles escenarios. El primero es que las rubíes regresen a la Tierra a enfrentar a las Crystal Gems, ya que su misión es encontrar a Jasper y todavía no la han cumplido. O la segunda es que regresen al planeta hogar y le informen a Diamante Amarillo sobre lo sucedido con las Crystal Gems. Al final, vemos que Garnet tenía 2 globos, uno que dice bienvenida a la fiesta y otro que dice lamento tu pérdida, lo que nos da a entender que Garnet había visto por lo menos un futuro en donde Navy se quedaba en la Tierra como Crystal Gem. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones del capítulo Room for Ruby. Si les gustó el video, les agradeceríamos que se suscribieran a nuestro canal y le den clic en la campanita. Y tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué crees que las rubíes harán ahora que recuperaron su nave? ¿Continuarán su misión de recuperar a Jasper o se irán directamente al planeta hogar a reportarle a las diamantes lo sucedido? En los comentarios déjanos sus ideas y especulaciones a esta pregunta. Recuerda darle like y compartirlo. Nos vemos en el siguiente video.